Dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Fueron las palabras de Arquímedes cuando desarrolló la teoría de la palanca. Todo en esta vida necesita una base, un sustento, un fundamento. Los más hermosos edificios, los más altos, los más grandes, aún los más pequeños, todos necesitan un cimiento, un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es la base de nuestra fe cristiana? Se resume en una sola palabra, y es Jesucristo. Jesucristo es nuestra roca, donde nuestra vida está cimentada. Y la obra de la cruz es el ápice de esta obra maravillosa. El Evangelio es Jesucristo, lo que Él dijo, lo que Él hizo y quién es Él. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso es el Evangelio. ¿Qué respuesta daremos a la cruz de Cristo? A la obra de Cristo en el Calvario. De eso trata el Evangelio y de eso trata la vida. De la respuesta que el ser humano dé a esa pregunta depende su eternidad. Porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Sin embargo, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la base y el fundamento de nuestra vida es Jesucristo. Él es el fundamento de la creación. Él creó todo con la palabra de su poder y lo sustenta de la misma manera. Pero también el Señor Jesucristo es nuestro punto central, es nuestro eje. Giramos en torno a Él, a su obra expiatoria. Toda nuestra vida gira en torno a su sacrificio. Los escribas, los fariseos, estudiosos de la Escritura, Jesús les reclamó: ustedes que tanto escudriñan la palabra, ¿no se han dado cuenta que ella habla de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna? Quien mira la Escritura y no encuentra a Jesucristo está perdiendo el tiempo. Las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis son un testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Él está allí en la creación, creando. En el principio, dice Juan, era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesucristo es el creador, estaba allí creando. Él es el Hijo de la mujer, es la simiente de la mujer que se menciona en el capítulo 3. Él es el nuevo Adán. Él estaba allí en todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos un punto de referencia y Jesucristo es nuestro punto de referencia. ¿Qué significa entonces la cruz? La cruz es tan importante para nosotros los cristianos que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jesucristo es la respuesta de Dios al problema de la humanidad, al problema del pecado. Y es que es algo tan complejo. Sin embargo, la sabiduría de Dios resolvió el problema, la complejidad del pecado, e hizo posible nuestra salvación. Dios es tan santo, dice Habacuc, tan limpio eres de ojos, oh Jehová, que ni siquiera puedes ver lo malo. ¿Cómo podía Dios recibirnos o salvarnos, siendo que ni siquiera puede ver lo malo? Él es tan santo, tan limpio, y nosotros tan pecadores, tan malos, tan sucios. El otro dilema es la justicia de Dios. Él es tan justo que no puede pasar por alto nuestros pecados. Dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable, que el alma que pecare, esa morirá. Entonces tenemos el problema de la santidad de Dios. Dios es tan santo y nosotros somos pecadores. El problema de la justicia de Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable, que ha dictado juicio y sentencia, que el alma que pecare, ésta morirá. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces viene el amor de Dios, y Dios nos ama y quiere resolver el problema del pecado. Él tiene que castigar el pecado. No puede quebrantar ni su justicia, ni su santidad. Él tiene que castigar el pecado, pero nos ama y quiere salvarnos. Así que Él viene a este mundo y toma nuestro lugar para salvarnos en la cruz. Y se preguntarán, pero no había otra manera, no había otra forma. ¿Por qué la cruz? Hubo una historia de un muchacho que salió en los noticieros hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos. Un joven conducía a exceso de velocidad en una de las calles de la ciudad. En un descuido se salió de la calle y se metió a un centro comercial donde hizo destrozos inimaginables. Fue llevado al juez y fue juzgado. Cuando estaban en el juicio, el juez le leyó una lista de delitos, de todos los destrozos y desastres que había cometido, y le preguntó: ¿se declara culpable o inocente de los delitos que se le imputan? Y él agachó la cabeza y dijo: culpable. El juez, con su mazo, golpeó la mesa y dictó sentencia. Queda usted sentenciado a pagar cierta suma de dinero o a pasar tanto tiempo en la cárcel. Luego se quitó su toga, la dejó en el estrado, descendió y se puso al lado del muchacho. Sacó su cartera, sacó el dinero y lo puso en la mesa. Esto fue muy impactante. Luego se supo que aquel juez
era el padre de ese muchacho. Como juez, no podría simplemente dejarlo ir. Tenía que hacer justicia y dictar sentencia. Y como juez justo que era, así lo hizo. Pero como padre no podía dejar solo a su muchacho. Se puso a su lado y él pagó por él para que saliera en libertad. Dios desde los cielos dictó sentencia. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, ésta morirá. Pero dejó su trono y su gloria y descendió a la tierra. Y tomó nuestro lugar y en una cruz Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra libertad. A partir de ahora, nosotros somos libres por la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya no estamos más sujetos al yugo de la esclavitud. En esa cruz, Jesús satisfizo la santidad de Dios porque era perfecto. Su justicia porque Él murió. Y toda la ira de Dios fue cargada sobre Él en la cruz. Y Él manifestó su amor a cada uno de nosotros para que todo aquel que mire a la cruz halle perdón, salvación y vida eterna. Como aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si alguien aún no tiene a Jesús, puede recibirlo en su corazón. El precio está pagado en la cruz. Y se nos ha dado la orden de proclamar este evangelio de salvación a todo el mundo y a toda criatura. Y si alguno se arrepintiere de sus pecados, creyere a Jesucristo y lo recibiere en su vida como su único y suficiente Salvador, éste será salvo. Si has perdido la dirección, ven a Jesús. Hay mucha gente como el apóstol Pablo, sincera, que piensan que con lo que hacen están bien, hasta que se encuentran el punto de referencia que es Jesucristo, para que realinee su vida, porque Pablo era muy sincero, pero estaba sinceramente equivocado. ¿Cuánta gente vive en este mundo sinceramente equivocada, confundida, e irán al infierno sinceramente equivocados? Porque les hace falta un punto de referencia, y ese punto de referencia es la cruz de Cristo. ¿Cuánta gente cuando vienen las crisis les pasa lo del hombre necio, del insensato que edifica su casa sobre la arena? Cuando vienen los vientos y los ríos, se cae y es grande su ruina, porque no están cimentados sobre la roca que es Jesús. Si necesitas un fundamento, si necesitas un punto de referencia, si tu vida no gira en torno a Jesucristo, si gira en torno a la opinión de la gente, si tu vida gira en torno a las cosas materiales, recuerda lo que le dijo el Señor a aquel hombre rico que llenó sus graneros, que amontonó fortunas. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Pero si Jesucristo es tu punto, es tu centro, y tu vida gira en torno a Él, dice la palabra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. En Jesucristo estamos seguros. En Jesucristo
sabemos cuál es nuestro norte y nuestro sur. Sabemos el camino. Y Él dijo, ya conocen el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo te invito, si no le has conocido, si aún no lo tienes en tu corazón, recibe a Jesús, dobla tus rodillas, pídele perdón y dile, Señor, quiero que vengas a mi corazón y que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Sé mi fundamento, sé mi punto de referencia, sé el eje en el cual gire toda mi vida. Y entonces encontrarás la paz. Cae de rodillas como aquel soldado romano y di verdaderamente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén.